Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuestro encuentro en el que seguimos adelante en la lectura y la reflexión del libro del Evangelio según San Lucas. Hace 8 días hemos venido meditando sobre el capítulo 12, un capítulo en el que San Lucas nos presenta una serie de temas, a veces de difícil conexión unos con otros, ¿verdad? Pero que de alguna manera van enfatizando y van ayudándonos a conocer más acerca del discipulado. Recordemos que se hablaba de la posición del cristiano, del creyente, de frente a los bienes materiales, ¿verdad? Hemos escuchado el texto donde se nos invitaba a no acumular riquezas, a abandonarnos en la providencia y ahora vamos a continuar con la lectura de estos versículos. ¿Verdad? Pero primero, pues vamos a invocar la presencia del Espíritu para que sea el mismo Espíritu quien nos guíe y nos ilumine en este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias por tu palabra que nos ilumina como lámpara en nuestro caminar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine en este día para que también nosotros, caminando contigo hacia Jerusalén, podamos ser verdaderamente discípulos tuyos y alcanzar contigo el premio merecido. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno. La semana pasada terminábamos con los textos que nos hablaban del abandono en la providencia. Nos decía, nos hablaba de que somos importantes a los ojos de Dios, que Dios cuida providentemente como Padre de todos y cada uno de nosotros, y que por eso no tenemos que preocuparnos, sobre todo por lo material, sabiendo que Dios es un Padre providente, que lo que nos interesa o lo fundamental en la vida del creyente es buscar el reino de Dios y que las demás cosas se darán por añadidura. Terminábamos la reflexión escuchando a Jesús que de manera muy tierna nos dice: no teman, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien daros a ustedes el reino. Tenemos el reino y ese tiene que ser el motor fundamental que motive, que mueva nuestra existencia. Buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Continúa el texto en el versículo 33 hablándonos de un tesoro en el cielo. Continuando con estas exhortaciones a confiar en la providencia divina, a poner nuestro corazón en las cosas del cielo, Hay San que Lucas terminar de hacer el nos arroz regalas y estos hacer una sopa textos Maggi. que Ahí nos... está el agua, nada más que hierva y se le echa esa. Un momentito. Eh, este, les decía, lo importante, vamos a escuchar este texto. Tal vez don Guillermo nos ayude, por favor, con Lucas 12, 33, 34. Un Sí, tesoro en el cielo. un tesoro en el cielo. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy bien. Entonces, la exhortación a los discípulos continúa con una recomendación extremadamente radical sobre el uso que se debe hacer de las posesiones materiales para que se conviertan en un tesoro imperecedero. Recordemos que el contexto de esta cita es el texto anterior: abandonarnos en la providencia divina,
sabiendo que Dios cuida de nosotros. Sin embargo, al estar dirigido a los discípulos, que es una de las características de este capítulo, ¿verdad? Jesús dice a los discípulos, desde el versículo 22, Jesús está hablando directamente a los discípulos, se insiste con esta recomendación que, como digo, es extremadamente radical. Ahora, Jesús no nos está invitando a todos a, a vender absolutamente todo, sino que propone en estas máximas una exigencia radical con respecto a las posiciones materiales. Y al mismo tiempo impone la actitud que debe optar el discípulo frente a esas realidades, en la capacidad de despojarnos de las cosas, de no apegar nuestro corazón, de tal manera que este versículo constituye el mejor resumen de la enseñanza de Jesús. El corazón, en cuanto sede de aspiraciones humanas, tiene que tener un punto de atracción, un tesoro depositado en el cielo. Ante los bienes materiales, el cristiano debe hacer buen uso de los bienes materiales, tanto para satisfacer sus necesidades personales como también para ayudar a los más necesitados a través de la caridad, a través de la limosna, pero siempre consciente que el corazón tiene que estar puesto en Dios. Por eso se insiste que el tesoro, nuestro corazón, no debe ser entregado a las cosas materiales, sino sobre todo a Dios, a buscar el reino, a cumplir la voluntad de Dios, sabiendo que nuestra mayor y única riqueza, la riqueza que nada ni nadie podrá arrebatarnos, y la única riqueza que vamos a llevarnos precisamente después de la muerte consiste precisamente en eso, en todo lo que hayamos hecho en favor de los demás y en cumplir la voluntad de Dios. Como les digo, hay algunos en la vida de la iglesia que han recibido, ¿verdad?, este carisma especial de un desprendimiento total y una confianza absoluta en la providencia. Jesús lo propone aquí como un ideal, pero haciéndonos ver precisamente que es un ideal que tiene que motivarnos a que toda nuestra vida tienda a Dios. ¿Ok? No es que todos estamos obligados, el ideal es ese, pero no es que todos estamos obligados a vender todo y dar limosna, no, tenemos que satisfacer también nuestras necesidades. Lo importante es en dónde está tu corazón. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Y vamos a ver cómo el capítulo va a seguir insistiendo, sobre todo al final, en elementos que nos llevan a entender precisamente eso, que en el fondo la vida es pasajera, que en el fondo, como decía el Papa Francisco, no nos vamos a llevar absolutamente nada más que las buenas obras que hemos realizado aquí en este mundo, sobre todo en favor de los más necesitados. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este texto, don Guillermo. Sí, es como esta máxima se parece un poco, pero orientada a otro tema, cuando Jesús dijo que sácate el ojo o córtate la mano. Ok, Esto simplemente como para reforzar o dar esa exhortación a un nivel máximo para simplemente dar el énfasis, en este caso, de lo que debe valer en tu corazón. ajá, sí, exacto. En esos otros Ujú. temas, ¿verdad? Sobre todo no podemos hacer una interpretación literal, Literal. como si Dios nos Ujú. estuviera invitando a amputar o a maltratar nuestro cuerpo, que de hecho es templo del Espíritu Santo, sino precisamente a evitar cualquier situación de pecado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Lo que tenemos que evitar es que nuestro corazón se sienta única y exclusivamente atraído y entregado a las cosas materiales. Nuestra riqueza no está en nada de este mundo, nuestra mayor riqueza está precisamente, como decía el versículo 32, en ese reino que el Señor nos ha entregado. ¿Ok? Ok. Bueno,
Continúa también, ¿verdad? Con una pequeña parábola que nos habla de los criados vigilantes y fieles, donde Jesús continúa una vez más con las exhortaciones en favor de su pueblo. ¿Alguno que nos lea, por favor? Leo yo, Padre. Por favor, doña Jenny. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como los hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro, les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entenderlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejará horadasen, que le horadasen su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Muy bien. En esta dinámica del viaje de Jesús a Jerusalén se introduce un cambio de tema. Nos acaban de hablar de la posición del creyente, del discípulo, frente a los bienes materiales. Y ahora se nos da una advertencia sobre la vigilancia y la fidelidad. ¿Verdad? Las instrucciones de Jesús se pueden reducir a estos tres apartados. Primero, los criados vigilantes en ausencia de su Señor. ¿Verdad? Como el mismo Lucas lo llama, la parábola, aunque en sí no es una parábola, se habla, ¿verdad? De ser como esos criados vigilantes en ausencia de su Señor. Segundo, la actitud vigilante del dueño de la casa. Veamos que hay un apartado, el primero habla de los criados, el segundo cambia de personaje y se habla del dueño de la casa, que está atento, que si supiera a qué hora van a venir los ladrones, no los deja hacer un boquete. Y por último, se habla de un administrador fiel. ¿Verdad? Casi que en paralelismo con los criados que están vigilantes, ahora se habla de la conducta del administrador durante la ausencia de su amo. Notemos que hay tres personajes o categorías de personajes diferentes, pero la idea casi siempre es la misma. La vigilancia, la invitación, perdón, a la advertencia a estar vigilantes y a estar y a vivir en fidelidad. Doña Jenny, prende el micrófono, doña Jenny.
La parábola se tiene un parecido con la parábola de las vírgenes, que tenían que estar listas con las lámparas. Con la lámpara. A eso Ajá, vamos, la vigilancia y la fidelidad, ¿ok? Vamos ajá. a analizarlo poquito a poco, ¿verdad? La primera parte, la de los criados vigilantes, que serían del versículo 35 a 38, ¿verdad? Entonces vean cómo, ¿verdad? La primera serie de estas máximas quiere inculcar en el discípulo esta actitud de vigilancia y de disponibilidad frente a unas perspectivas escatológicas, frente a la idea de que el Señor va a llegar y va a llegar sin avisar, en el momento en que menos lo esperemos. ¿Alguien levantó la manita? Yo, padre, Gimmer, Ah, don Imer, sí, es que dice Samsung. que pasa que estoy usando otro teléfono. Ah, bueno, sí. Padre, bueno, me contestó algo adelante. Todas esas parábolas, cuando se hablan de las lámparas, de los candiles, de los aceites de las doncellas prudentes y las necias, toda esa tiene que ver con la parte como escatológica, sí, la venida final. Exacto. Porque también, disculpe, también pareciera que por lo menos también el ladrón, generalmente, pues no siempre, pero normalmente los ladrones también llegan de noche. Y todas estas palabras de lámparas, de aceite, de estar ahí, Ujú. claro, yo sé que es como una especie, ¿verdad?, de parábola, es parábola en sí, pero pareciera como que si el final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sería como de noche. Ok, muy interesante el comentario, porque no, aunque no es un dato cronológico, ¿verdad? No sabemos si el Señor va a venir de noche, sobre todo porque en la noche es cuando urge estar más vigilantes. A veces, don Gimer, es necesario dormir. Es necesario dormir. Si no fuera importante dormir, pues Dios no nos habría creado con estos sueños que nos dan tan profundos, ¿verdad? Es importante ya no dije, recuperar las fuerzas a través del descanso, a través del sueño. Pero también el sueño se convierte en una parábola, se convierte en una actitud en la cual perdemos la conciencia y no somos capaces de discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso, digamos, hay que recordar aquello que decía el Salmo 122. Nuestro Señor no duerme ni se adormenta. No es que Dios nos está invitando a no dormir, a pasar en vela todo el día, sino a estar preparados, a estar vigilantes. Y claro, la vigilancia de día es más fácil. La vigilancia de noche, don Wimmer, cuando ya pesa el cansancio del día, cuando ya los ojos se te cierran, cuando ya empezás a cabecear, ¿verdad? O a adormentarte, pues es todavía más difícil. Yo creo que es una forma como de recalcar, sobre todo en estas circunstancias, la importancia de la vigilancia. Ok, ahora recordemos que los elementos, tanto de estas parábolas como de la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Que tiene un paralelo muy grande con esta, hacen referencia a costumbres, digamos, de la época. ¿Verdad? A costumbres de la época. En este caso se habla de los hombres que esperan a que el Señor venga de la boda, ¿verdad? Entonces, no sabemos a qué horas va a llegar, tenemos que esperarlo, ¿verdad? Y entonces, para que cuando Él llegue, no estemos dormidos. Notemos que, ¿verdad? Se habla de diferentes momentos, la segunda vigilia, la medianoche, la tercera vigilia, las 3 de la mañana, ¿verdad? Momentos difíciles, ¿verdad? Pero que el siervo atento, el siervo fiel, el siervo vigilante, espera, ¿verdad? Espera. Y notemos, ahora ya vamos a ver cómo hay un cambio al criado, que el Señor lo encuentre despierto, va a haber un cambio de actitud. Es el Señor. En lugar de ser el criado, el que al estar despierto tenga que atender y servir a su Señor, hay un cambio de actitud. El Señor premia la vigilancia precisamente sentando al criado a la mesa, lo hará ponerse a la mesa y les irá sirviendo uno a uno. Silvia.
Gracias, padre. Mire, lo único que quiero comentar es, yo esto siempre lo he entendido, no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo siempre lo he entendido como que uno debe conducir su vida de tal manera que cuando llegue la muerte, si llega, obviamente no sabemos cuándo vamos a morir, que estemos preparados para poder llegar a la presencia de Dios, llevar una Exacto. vida recta, pues Ujú. como Dios, como Jesús vino a enseñarnos a que viviéramos. Ajá. Yo esto de la vigilancia lo interpreto no, digamos, literalmente como hay que estar vigilando, sino que hay que vivir de Ujú. acuerdo a como Jesús nos pide, nos vino a enseñar a que viviéramos. Eso Ok. es mi comentario. Muchas gracias, Silvia. Y sí, y sobre todo porque ahora ante la pregunta de don Wimmer, ¿verdad? Son textos que nos habla de la escatología. Pero no solamente podemos aplicarlo a la escatología final, universal, la segunda venida de nuestro Señor, pero también a la escatología individual. Como usted decía, el momento en el que el Señor nos llame. No sabemos ni el día ni la hora y tenemos que estar preparados. Esa preparación que se trata de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es lo que San Lucas llama, ¿verdad? Que en esta actitud de vigilancia, en esta actitud de aguardar a que el Señor venga. Ahora, en su condición presente, en el hoy de cada día, los discípulos somos como unos criados, que ante la ausencia del Señor debemos seguir cumpliendo nuestras obligaciones, porque el amo puede presentarse de un momento a otro. Y es lo que las otras parábolas van precisamente a enfatizar, ¿verdad? Si el amo a su llegada los encuentra en vela, recompensará sus servicios. ¿Verdad? Incluso lo que decía, se llegará incluso a cambiar los papeles. Él mismo se pondrá a servirles, es decir, los admitirá a compartir su propia mesa en el banquete escatológico. Vengan benditos de mi Padre, compartan conmigo el reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, y todo lo que más nos insiste San Mateo. Notemos que el texto llama muy bonito, bienaventurados, dichosos aquellos que estén vigilantes, aquellos que vivan su vida conscientes de que el Señor en cualquier momento llega, ¿verdad? Y que por lo tanto no podemos atenernos, que es lo que va a decir la parábola más adelante. Ahora, viene el otro personaje, ¿verdad? Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que le orodasen su casa, no dejaría que se metan a robar. También ustedes están preparados porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Estos versículos acentúan el mismo tema, aunque de otro punto de vista. La actitud vigilante ahora se centra en el amo de la casa, ya no en los siervos que esperan al maestro, sino que ahora se compara al discípulo con ese amo de la casa que debe estar en guardia para impedir que el ladrón venga y desvalije su casa, llevándose todas sus posiciones, ¿verdad? Una actitud, la moraleja centra la atención en la llegada del Hijo del Hombre. Aquí también las connotaciones del título presentan al personaje en su papel de juez de vida humana. En el momento que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre, aquel que viene a juzgarnos, ¿verdad? Y entonces se nos invita a estar atentos. Una actitud siempre es redundante la enseñanza, estar atentos, estar vigilantes, estar preparados, ¿verdad? Y la tercera parte es la que habla del administrador. Primero, Pedro dirige una pregunta, ¿verdad? La pregunta de Pedro, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Y viene entonces la primera parte de la respuesta es una repetición de la primera parte de la parábola. Solo cambian los personajes. Ante un grupo de criados, ahora un administrador fiel y cuidadoso, del que se espera no solo disponibilidad y vigilancia, sino también un escrupuloso ejercicio de su administración que presupone la lealtad al dueño y la prudencia. ¿Verdad? Vea, ¿quién es ese administrador fiel y prudente?
¿verdad? El que, el que, el que hace las cosas que tiene que hacer. Aquel que sabe que aunque el Señor no esté, sabe cuál es su responsabilidad. Aunque el Señor no esté, no abusa de su poder. Aunque el Señor no esté, sabe que tiene una misión que cumplir y esa misión la cumple con lealtad y prudencia. La segunda parte de la respuesta subraya cuáles deben ser con esas cualidades con mayor relieve, sobre todo por el contraste, por el contrapunto. Normalmente un administrador es una persona de confianza y responsable en el desempeño de su cometido, pero puede también tener otra faceta. Es posible que en determinadas circunstancias, sobre todo si se prolonga la ausencia de su amo, se muestre arrogante, prepotente y hasta desenfrenado. Vean que entonces la actitud contraria de lo que se pide a un discípulo es de ese administrador que en lugar de hacer lo que tiene que hacer, dice, como el Señor tarda en venir, entonces se pone a abusar de su poder. Y vean qué bonito que el énfasis se da sobre todo en la relación con los demás, en el abuso de autoridad para con los demás. Podríamos decirlo de forma más clara, en una contravención al mandamiento del amor. Golpea a los criados y a las criadas y se desentiende de sus responsabilidades. Se tira a comer, a beber y a emborracharse. Entonces, lo que se acentúa es la conducta del administrador. Si durante la ausencia del Señor ha dado muestras de lealtad responsable y ha tratado con deferencia a sus subordinados, así es como deberá encontrarle su Señor cuando se presente de improviso. En definitiva, veamos que con los tres personajes, ¿verdad? O los tres ámbitos, ¿verdad? Énfasis es lo mismo, ¿verdad? El estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Haciendo lo que tenemos que hacer. Y ya sabemos, como nos decía Silvia, qué es lo que el Señor nos pide hacer. La vigilancia no significa no dormir, ¿verdad? Porque aunque durmamos, sabemos que tenemos que cumplir siempre la voluntad de Dios. Doña Jenny, Bueno, a mí me han contado la historia de Santo Domingo Sabio, que una vez que estaba jugando, le preguntaron que qué haría él si en ese momento llegara Jesús, y él dijo que seguiría haciendo lo mismo. O sea, que él seguiría. se sentía que estaba haciendo lo que debía de hacer. Es como una persona que está trabajando. Si en ese momento llega Jesús y está haciendo las cosas bien, no tiene por qué asustarse. Ajá. Sí, pensémoslo, digamos, a nivel humano, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el patrono se va y los empleados empiezan a hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces llega el señor, llega el jefe y claro, se tienen que asustar porque no están haciendo su trabajo. Pero el empleado, que aunque el jefe no está, sigue trabajando, sigue cumpliendo sus responsabilidades, sigue haciendo lo que tiene que hacer, puede estar tranquilo de que el jefe llegue sin avisar porque él va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Está viviendo la lealtad y la fidelidad, ¿verdad? Para con el jefe. En este caso, es lo que se nos pide con respecto a Dios. No sabemos del día ni la hora, no podemos atenernos a decir el Señor tarda, ¿verdad? El Señor tarda, ¿por qué? Porque de verdad no sabemos del día ni la hora. En este momento estamos, no tenemos certeza de que en 10 minutos también vayamos a estar aquí, ¿verdad? Por eso, siempre la mejor forma de prepararse es precisamente hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tiene que hacer el discípulo? ¿Qué tiene que hacer el creyente? Pues cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Cumplir la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora viene la retribución según los méritos. Se ha venido hablando de los siervos, se ha venido haciendo de hacer la voluntad de Dios y ahora entonces San Lucas nos regala este texto que nos habla del pago de la retribución. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Anteriormente decíamos, se hablaba de la responsabilidad del discípulo, ¿verdad? En la parábola, la responsabilidad inherente al encargo recibido, a ser siervo, a ser dueño, a ser administrador. Ahora se continúa con estas máximas sobre el castigo que ha de aplicarse a los criados incompetentes. El acento recae sobre la culpabilidad del criado por no haber sabido mantenerse a las alturas de las expectativas de su señor. La palabra precedente se centraba en la confianza y en la lealtad de aquel que dejó sus bienes administrados por uno, ¿verdad? Ahora la instrucción se orienta más a los resultados de ese comportamiento, ¿verdad? Dios nos ha dado una misión. ¿Cómo actuamos nosotros de frente a esa misión? Y entonces San Lucas nos habla de la retribución o el castigo, que este es directamente proporcional al grado de conocimiento que determina la culpabilidad, ¿verdad? La desobediencia intencionada del holgazán, que conoce perfectamente sus obligaciones, recibirá un castigo mayor que la del pobre atolondrado cuyas capacidades no dan para más. Notemos que Jesús insiste en este refrán, en este proverbio, que es como el resumen. Al criado que tiene buenas cualidades, se le exigirá, es decir, Dios le exigirá mucho, pero al que tiene un cargo de mucha responsabilidad, se le exigirá más. Ahora, la pregunta es, ¿verdad? Nosotros conocemos la voluntad de Dios. Nosotros hemos recibido el mensaje de la salvación. Nosotros hemos recibido y conocemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso no podemos confiarnos, ¿verdad? No podemos confiarnos ni alegar un desconocimiento de la ley, ¿verdad? Ustedes saben que a manera legal, esto es algo muy, muy complicado. Un verdadero ciudadano, ¿verdad? Yo no podría alegar ante un juez, es que yo no conozco la ley, no sabía que eso era un delito. No, si soy ciudadano, si tengo, así como tengo ¿verdad? Em, beneficios de ser Derecho. ciudadano, derechos, beneficios de ser ciudadano, tengo también responsabilidades. Y parte de las responsabilidades civiles es, yo no puedo alegar que no conozco la ley, ¿verdad? Yo no puedo alegar que no conozco la ley si soy un ciudadano con derechos, pero también con deberes. Ante el Señor que nos ha iluminado, ante el Señor que nos da su palabra, no podríamos alegar que no conocemos. Por eso nosotros entramos dentro de estos, ¿verdad? Que sabemos ya qué es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, entonces recibiremos muchos azotes, porque ya se convertiría prácticamente en una decisión deliberada, en algo consciente. Yo conozco la voluntad de Dios, pero no la hago, ¿verdad? Entonces es la gran responsabilidad que Dios ha puesto y que tenemos nosotros de frente a Dios. ¿Preguntas, comentarios? ¿Estamos claros? Se fueron todos corriendo ante las Estamos amenazas del claros. Señor. Estamos claros, claro. Estamos temblando, Estamos claros y claramente asustados. temblorosos. Claro, Entendimos y nos quedamos calladitos. sí, porque no, de verdad son textos muy Sí. fuertes, son textos muy fuertes que apelan a nuestra responsabilidad como discípulos, ¿verdad? A nuestra responsabilidad de frente al Señor. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? San Lucas, algunos comentaristas dicen que el hecho de que estos textos vayan dirigidos de manera directa a los discípulos, ¿verdad? En el momento en que San Lucas compone el Evangelio, tiene una dimensión que va más dirigida hacia las autoridades. Porque precisamente Ujú. el Señor nos ha dado a los que somos parte de la autoridad, parte de la jerarquía, una responsabilidad mayor,
¿verdad? De frente precisamente a ese encargo que se nos ha dado. No podemos alegar, ¿verdad? Este desconocimiento de la ley, no podemos alegar desconocimiento de la voluntad de Dios, pero tampoco podemos decir que es algo exclusivo solo para nosotros, no. A todos el Señor nos va a pedir cuentas, ¿ok? Y también recordando que por tus obras serás reconocido. Ajá, exacto. ¿Ok? Bueno, doña Ceci, Sí, buenas noches, buenas padre. noches. Una inquietud. Generalmente em, entendemos, bueno, la voluntad de Dios es conocer bien la palabra para poder escucharla y conocerla para poder ponerla en práctica. Y con respecto a los que son, a nosotros los católicos, que también tenemos los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Entonces, en estos tiempos, siento uno ve en su entorno familiar o amistades que dice, bueno, sí, voy a la iglesia, pero todo lo que se refiere a los sacramentos lo dejan a su discreción, no a lo que nos manda la iglesia. Por eso, doña Ceci, yo siempre insisto, basándome en las enseñanzas, ¿verdad? O el énfasis que daba el Papa Benedicto, ¿verdad? De que la fe ante todo es obediencia, ¿verdad? ¿Y quién soy yo para desobedecer la ley de Dios? ¿Verdad? Si el Señor quiso trazar un camino, ¿verdad? Si el Señor quiso dejarnos cuál es el camino, pues ¿quién soy yo para alterar esas enseñanzas? ¿Verdad? Y precisamente podemos referirlo al tema de los sacramentos, podríamos referirlo al tema de la moral, en donde yo me convierto o yo soy el que decido qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Ya no una moral, una moral que ya no tiene como punto de referencia la ley de Dios, sino mi propio bienestar, ¿verdad? Ah, porque a mí me gusta, entonces es bueno, porque a mí no me gusta, entonces es malo, ¿no? ¿Verdad? Hay un criterio objetivo que es precisamente la voluntad de Dios. Y en este sentido, les repito, el Papa Benedicto reflexionaba mucho sobre eso. La fe ante todo es obediencia. Ujú. Doña Eli. Padre, ahora que doña Ceci hablaba sobre los mandamientos de la iglesia, yo no sé qué tantas veces nosotros nos confesemos de transgredir uno. O sea, es que Ujú. me quedo pensando ahora que dijo ella eso, porque también me acordé de una muchacha que decía, no, es que los mandamientos de la iglesia dice que hay que confesarse por lo menos una vez al año y comulgar por Pascua Florida. Y yo creo que ni siquiera sabía qué significaba Pascua Florida, Ujú. ¿verdad? Pero estos tienen que ser tan vinculantes como los 10, o hay Sobre algo todo diferente. bueno, una categoría, digamos así, de mandamientos, ¿verdad? Obviamente, los mandamientos principales son los mandamientos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Nos ayudan precisamente a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Ve que, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que los mandamientos de la iglesia a veces se van al mínimo esfuerzo, ¿verdad? No, no dice que tenemos que confesarnos una vez al año y en Pascua Florida, no, confesarnos al menos una vez al año, ¿verdad? No es que dice que solo para Pascua, no, al menos y lo más importante para vivir santamente la fiesta más importante. Pero no podemos decir entonces que, porque la iglesia dice que solo una vez al año, no, es que la iglesia no dice solo una vez al año, dice al menos una vez al año. ¿Verdad? Por ejemplo, vivir las obras de misericordia es una forma muy concreta de cumplir el mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo, ¿verdad? Y el amor al prójimo. Ayudar a la iglesia en sus necesidades, pues es ayudar a la misma comunidad para que no es precisamente para que nuestro corazón y no, perdón, para que nuestra actitud sea de un verdadero uso de los bienes materiales, que mi corazón no esté apegado
al dinero, a lo material, que me lleve a que me haga no ser conscientes de que como comunidad, ¿verdad? Como iglesia, también hay que cubrir necesidades. Hay que cubrir necesidades, ¿ok? Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sobre todo, digamos, por ejemplo, yo pienso en ese mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades, ¿verdad? La iglesia ha sido muy clara desde siempre, donde ha dejado a la libertad de cada uno, ¿verdad? La cuestión que incluso en el Antiguo Testamento y en comunidades no católicas, se legisla con mayor rigurosidad, ¿verdad? La cuestión, por ejemplo, del diezmo. La iglesia católica no te pide el diezmo, ¿verdad? Pero eso no significa que vayamos entonces a convertirnos en los cristianos que decimos, no, de por sí la iglesia tiene mucha plata y yo no ayudo, porque ese es el cuento que mucha gente pone para no ayudar, ¿verdad? Y hay que saber, por ejemplo, que hay que cubrir muchísimas necesidades y que nos corresponde a todos como iglesia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo les soy honesto, digamos, a mí me costaba mucho cuando por, cómo lo explico? Por atacar un error se generaliza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por su forma de ser y su estilo tan coloquial, el Papa Francisco a veces decía, es que no se puede cobrar por un sacramento. Claro, no se puede cobrar un sacramento, pero eso no implica que nosotros tenemos que tener conciencia de que incluso para la celebración de los sacramentos, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia de que hay cosas que se necesitan. Entonces yo digo, sí, muy bonito, yo no cobro por casar, no puedo cobrar por casar. Pero es justo que le paguemos, por ejemplo, 150.000 colones a un coro y que para que digamos, y que para la iglesia, para la parroquia o para el ministro, no importa, digamos, les cobramos 10.000 colones. Ah, no, es que la iglesia no puede cobrar. ¿Qué es que Jacén no nos cobra la electricidad? ¿Qué es que a los empleados o a la gente que limpia la iglesia no hay que pagarle? ¿Qué es que la iglesia no tiene también responsabilidades sociales y laborales con los que sirven en la comunidad? Los ¿Verdad? impuestos. Los impuestos y todo lo demás, que es que el pan, las hostias y el vino nos las regalan, que es que las flores las manda a la vecina del frente, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Yo creo que también parte de nuestra responsabilidad es precisamente conocer, ¿verdad? Conocer y entonces poder cumplir aquello que Dios nos está pidiendo, ¿ok? Padre, entonces podemos decir que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son como adendum de los 10 Que mandamientos. nos ayudan precisamente a vivir mejor, ¿verdad? A vivir mejor, ¿verdad? A vivir mejor la voluntad de Dios. ¿Ok? Y más explícitamente por aquello de los, como decía mi mamita, los cabezaduras que no entienden Que nada. no entendemos, que nos cuesta. Ok, bueno, seguimos adelante, ¿verdad? El carácter enigmático de la misión de Jesús, ¿verdad? Vean que de verdad este capítulo no es fácil de explicar, porque cada tema, ¿verdad? A veces nos cuesta entender mucho la relación que existe entre un tema de otro. Ha venido hablando el Señor acerca del discipulado, ¿verdad? Y ahora nos da después de darnos las comparaciones sobre la relación entre el amo y el criado, ¿verdad? Se llega a dar otros temas, como en este caso, ¿verdad? Como la idea, digamos, podríamos decir, ¿por qué San Lucas nos habla de esto, de la misión de Jesús? Porque precisamente ha sonado en los otros pasajes la idea de la venida. Y entonces ahora Jesús, ¿verdad? Con esta serie nueva de referencias, ha inducido probablemente al evangelista a poner las reflexiones de Jesús sobre el carácter de su misión, sobre el carácter de su propia venida. Es la única razón que se podría justificar de que por qué Lucas mete este tema aquí. No sé si me expliqué bien. Los otros temas, ¿verdad? Habían venido hablando de cuando el Señor venga, la venida del Señor. Ahora entonces, San Lucas se encuentra este material, ¿verdad? Y lo mete aquí, precisamente porque es una forma de especificar la misión del mismo Jesús. Y ahora, veamos en qué consiste la misión de Jesús.
creo que lo tenemos todo muy presente porque fue el evangelio del domingo, ¿verdad? Primero, Jesús habla de que ha venido a arrojar un fuego, ¿verdad? Un fuego. Y quiere que esté encendido, que arda, ¿verdad? Jesús compara su misión, su ministerio con un fuego, una imagen muy propia del Antiguo Testamento, un fuego que es purificación, un fuego que es discernimiento, ¿verdad? Que puede ser considerado como el fuego del Espíritu, el fuego de su palabra, ¿verdad? Entonces Jesús habla de que ha venido a traer fuego, un movimiento de purificación, digámoslo así, sobre la tierra, y que él desearía que ya todo el mundo fuera consumido, no un fuego de castigo, sino un fuego de purificación, el fuego del amor, el fuego del espíritu. Recordemos que el espíritu se le representa también con el fuego, ¿verdad? Se habla también de un bautismo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. La mayoría de los estudiosos considera Jesús hace una referencia a su martirio, a su pasión como ese bautismo, ¿verdad? Ese bautismo que ya no tiene que ver solamente con los demás, sino con él mismo. Pasar por la cruz, pasar por la pasión. Y después una misión que viene a ser causa de división. Y eso nos sorprende terriblemente porque en el Evangelio de Lucas Jesús llega en un momento de paz. ¿Se acuerdan los primeros versículos del Evangelio? Porque Jesús viene a predicar el amor, porque Jesús viene a predicar la no violencia. Y entonces, ¿por qué Jesús habla ahora de división? ¿Por qué Jesús habla ahora de separación? ¿Verdad? Porque precisamente se quiere recalcar que su misión respeta la libertad humana. Dios no obliga a nadie a creer y aceptar a Jesús. Y ya desde el Evangelio, desde el principio del Evangelio, con el pasaje de la presentación en el templo, quedaba muy claro a través de las palabras del profeta Simeón, del anciano Simeón, que Jesús iba a ser como una bandera discutida. Unos lo aceptarán, otros lo rechazarán. Y Jesús llega incluso a decir que esta dura realidad de la posición ante el reino llegará a afectar incluso la intimidad de la vida familiar. En la casa habrá una división, 3 contra 2 y 2 contra 3. La división entre el hijo y el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Y me dijo mi hermana, qué machista, deberían haber agregado el yerno contra el suegro y el suegro contra el yerno, ¿verdad? En fin, bueno, pero responde a las cosas de la época. Lo importante es que Jesús nos habla precisamente de eso, de que el reino no es obligado a todos. No todos estamos obligados, porque Jesús respeta nuestra libertad. Y por eso la posición ante el reino es una posición personal, es una posición individual en donde yo acepto voluntariamente o rechazo voluntariamente el proyecto de Dios. Y esa es la división de la que Jesús habla, haciendo referencia a su misión. No sé si hay preguntas, si hay em, Padre, algún comentario. Sí, por favor. nada más creo yo, bueno, yo interpreto esto también como que hay que poner a Dios primero antes que todo, antes, o sea, porque uno, por ejemplo, como madre, obviamente ama a sus hijos y sobre todo el amor más grande que uno puede sentir es por los hijos. Pero creo que yo interpreto esto de esta división en el sentido de que hay que poner primero, incluso por encima de los hijos, a Jesús. No sé si me explico en el sentido de, no porque uno vaya a estar en contra de los hijos, Ujú. pero que por encima de los hijos incluso está incluso de la madre, del padre, del esposo, siempre primero Jesús, porque después de que cuando uno pone a Jesús de primero en la vida, todo lo demás cae en su lugar
sin Sí, necesidad de nada. O sea, sí. todo cae solo Ajá, por su ok. propio peso, como Silvia, es. te respondo la próxima semana o dentro de 15 días, donde vamos a escuchar un texto muy fuerte que hay que saber interpretar, donde Jesús nos dice, el que no odie a su padre, a su madre, a su hijo por mí, Mm, ¿verdad? No es digno de mí. Es precisamente eso. No se trata de no cumplir el amor hacia los demás, sino de que Dios esté en el centro de nuestro mm, corazón. Pero sobre todo este pasaje que nos toca, ¿verdad? Este pasaje que nos habla es de la misión de Jesús. La misión de Jesús causa división. Y si lo vemos, por ejemplo, en el mismo Evangelio, cuántos aceptaron, cuántos rechazaron. Y esa actitud que nos presenta el Evangelio ha sido lo común a lo largo de la historia y ha sido lo común a lo largo que es lo común todavía hoy en nuestro presente. ¿Cuántos aceptamos? ¿Verdad? El plan de Dios, cuántos rechazan e incluso se levantan en contra del plan de Dios. Ahora, en el Evangelio del domingo, en el conjunto de las lecturas del domingo, yo decía a la gente, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros de frente a esta realidad? Ante la realidad dolorosa de que en el seno de nuestras propias familias algunos rechacen, ¿verdad? El proyecto de Dios. Pues nuestra misión quedaba muy clara con a la luz de la segunda lectura de la carta a los Hebreos, donde se nos invitaba a vivir en un ambiente de conversión, de testimonio, a ir arrancando nuestro propio pecado, a seguir corriendo la carrera que nos toca correr, ¿verdad? Precisamente con nuestra mirada fija en Jesucristo, que pasó también por el rechazo, que pasó también por la persecución de sus enemigos, como decía la misma carta a los hebreos. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Tal vez, Padre, con respecto a este pasaje y a este mensaje que Jesús o la palabra dice, yo no sé si en Lucas también está en este evangelio, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Debería que verlo, estos versículos que estamos leyendo, verlos también con el buen ánimo de que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que Ujú. vino a salvarlo. Exacto, pero no obligar. Ujú. Ese es el asunto. Por eso Jesús es bandera discutida, dice el mismo San Lucas, ¿verdad? Porque muchos lo aprobarán, lo aceptarán, otros lo rechazarán. ¿Ok? Sí, Bueno, ciertamente. bueno, hermanos, Padre, padre, yo sí, levanté la perdón, ay, mano y perdón, yo, Eli, Eli, sí, 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 ahora sí. padre, es que oyendo lo que usted dice y lo que decían los compañeros, no sé, a mí siempre me ha parecido, no sé, como muy rudo, muy duro esta parte y a veces tal vez no nos la han explicado así como también, ¿verdad? Porque, bueno, Guillermo decía eso de que suena como contradictorio, o sea, primero dice que hay que dejar todo y otro que él viene solo para salvar a todo el mundo, pero yo no sé, es que a mí me parece que debería de explicarse muy bien esto, porque al menos a mí me ha provocado siempre esa incertidumbre de hermanos contra hermanos, padres contra padres, hijos contra hijos y todo eso. A mí siempre me ha provocado una inquietud, un desasosiego en el alma principalmente. Ujú. Ok, ahora, pero sobre todo, pensemos que aquí se está hablando de la división, ¿verdad? De la división a causa de la misión de Jesús. Porque, digamos, no estamos generalizando los problemas o las divisiones familiares, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayoría de las divisiones y hablemos claramente, de los pleitos en las familias, no es por la misión de Jesús. Es por que dinero. es muchas veces por no hacerle caso a la voluntad de Jesús, ¿verdad? Y por muchas cosas, por dinero, por malentendidos, por envidias, ¿verdad? No, aquí se refiere sobre todo a la división que causa la misión de Jesús. O sea, yo, La yo eso misión. lo estoy entendiendo ahora, ¿verdad? Que Ajá. no es
que no es las cosas humanas nuestras, ¿verdad? En cotidianas, sino que son las decisiones fuertes que nosotros tenemos que tomar en la vida si queremos o no queremos seguir a Jesús ¿Ok? o ser sus discípulos. Hablemos de cosas muy claras, ¿verdad? Doña Jenny, por ejemplo, digamos, Eli. perdón, doña Eli, en una familia, digamos, el esposo, la esposa quiere ir a misa porque vive convencida de que, es importante para ella celebrar la fe y alimentarse de la palabra y la Eucaristía. El esposo no. ¿Y cuántos problemas se presentan a nivel familiar por eso? ¿Y cuántas personas incluso terminan renunciando a su propio derecho y a su propio querer de ser fieles a Dios con tal de complacer a la otra parte, ¿verdad? Padre, ¿qué pasa ahí? De ahí, primero está Está el Señor, escogiendo. primero está el Señor. Ok. Siempre le digo, ahí es donde precisamente lo que decía Silvia, ¿verdad? Primero, Dios. No podemos dejar, ¿verdad? Vea, cuando ya en el caso concreto, una persona se pone en este plan y llega y me dice, Padre, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, vea, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios y a la iglesia, en el caso, por ejemplo, digamos aquí en Cartago, tenemos la facilidad de que casi las 12 horas del día, domingo, y las 6 horas del sábado por la tarde, casi que tenemos misas a toda hora. Entonces, ¿verdad? Si por ejemplo la familia va a ir a pasear el domingo y el señor dice no vamos a misa, vamos a pasear el domingo, pues la señora puede acomodarse para ir a misa sábado, ¿verdad? Ujú. Ya habrá casos de casos, por ejemplo, que ha pasado y nos ha pasado, de que a veces se va uno a pasear o todo, ¿verdad? Y definitivamente no puede cumplir con el precepto, ¿verdad? Por las circunstancias o porque donde está no hay misa o porque no encontró, bueno, ya eso es otra cosa. Pero yo creo que aquí es donde el Señor nos dice, tenemos que ser también astutos. Tenemos que ser astutos y no necesariamente dejarnos arrastrar o negarnos ese propio derecho, ¿verdad? Sino saber acomodarnos. Es una cuestión de orden, ¿verdad? Es una cuestión de orden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, si por ejemplo, digamos, tenemos que comprender que la mamá que dice, si no quieren rezar el rosario, apago los teles y pongo el rosario a todo dar y a la fuerza, eso no va a arreglar nada. Si sus hijos no quieren rezar el rosario con usted, bueno, usted invite. El que acepta, bueno, y el que no, no. Usted récelo, pero tampoco imponga a los demás algo que no quieren, porque más bien la acción va a ser contraproducente. Que va a generar rebeldía. Van a terminar siendo más rebeldes y detestando el rosario y las cosas de Dios, ¿verdad? Pero es precisamente esas divisiones que constatamos en nuestra propia familia, en nuestra propia vida. ¿Verdad? Es curioso, uno dice que es extraño. Todos hemos recibido la misma formación, todos hemos recibido el mismo testimonio de nuestros papás y por qué en la familia unos más que otros. Unos sí buscan la celebración, otros no. Para unos es importante la oración, para otros es indiferente, ¿verdad? Y entonces, esas son las divisiones, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos dice, ¿no? Es parte de la misión de Él. No porque Jesús quiera dividirnos, sino porque respeta cada situación, ¿ok? Cada decisión personal. Creo que doña Jenny, Padre, ocurre lo mismo cuando uno desea ir a misa es entre semana y le dicen, no, pero ¿para qué si vas a ir el domingo? ujú, ¿Verdad? sí, sí, Hay división y también. sobre todo, digamos, hay cosas que no traen grandes consecuencias, pero hay otras que sí, hay situaciones donde, por ejemplo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la persona sufre y podría tener muchas consecuencias, ¿verdad? Perjudiciales el hecho de que ella quiera ser fiel a la voluntad. El martirio se vive de muchas maneras. El martirio y la persecución se viven de muchas maneras, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios fortaleza y discernimiento en ese sentido. Y también conciencia de que es parte de una realidad que no podemos negar. ¿Ok? Doña Ceci.
Sí, padre, con respecto a ese versículo, es que hay una frase que, que a veces es esta, dice, la unidad sí, pero todavía no. Implica que aunque se reconoce la importancia de la unidad, no se ha logrado o no se está manifestando en el presente. Es una expresión de esperanza o aspiración a la unidad, pero con la realidad de que aún no se ha alcanzado. Y entonces yo decía, bueno, la unidad en la tierra es como, bueno, lo voy a decir con la palabra, como utópica, porque la unidad, por ejemplo, nosotros los católicos tenemos el punto de unidad Jesús Eucaristía. Con otros cristianos no se puede. La unidad con toda la humanidad, ¿será posible algún día? Bueno, la esperanza es esa, ¿verdad? Pero nos falta mucho todavía. Nos falta mucho todavía, ¿verdad? Se ha ido avanzando, ¿verdad? Se ha ido avanzando en muchas cosas, pero falta mucho todavía, ¿verdad? Y a veces es donde precisamente la carta a los Efesios decía, a los Hebreos decía, no tenemos que desesperarnos, no tenemos que desanimarnos, porque claro, cuando constatamos estas cosas, podríamos dejarnos arrastrar por la desesperanza. ¿Verdad? Por ejemplo, la tristeza misma de ver que en la misma familia hay divisiones por esto, ¿verdad? ¿Verdad? Por motivos de la fe. Eso podría llevarnos a desilusionarnos, a desesperanzarnos. Y el Señor nos dice, no pierdan los ánimos, no pierdan los ánimos. Sigamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer como administradores fieles, busquemos nosotros el reino y el Señor irá llevando adelante también esas otras cosas. ¿Ok? Eso Jesús mismo nos dice cariñosamente, pequeño rebaño. Pequeño rebaño, pequeño rebaño. Ok, Sí. bueno, continuamos después, hermano. Bueno, continúa el signo de los tiempos, pero les confieso, me está matando el dolor de cabeza. Entonces, vamos a dejarlo acá. Y hoy en 8 días, si Dios lo permite, pues seguiríamos terminando este capítulo 12 y empezando el capítulo 13. Voy a ver si del capítulo 13 y 14 hacemos como un resumen, ¿verdad? Vamos a dar una lectura muy rápida, ¿verdad? Tal vez sin profundizar en algunos elementos, porque me interesa llegar sobre todo al corazón del Evangelio de Lucas, que son las parábolas de la misericordia, que las encontramos en el capítulo 15. ¿Ok? Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como en el principio, principio, ahora ahora y y Siempre, 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 por por los por los los siglos de siglos siglos de de los 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 siglos. siglos. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. 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 Bueno, muy buenas noches a todos y muchas bendiciones. Noches. Dios Buenas te Gracias, Gracias. noches. amor Padre.